Buenas noches, el Señor les bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos están mirando. Bueno, recién la hermana Felisa preguntaba por el programa, tardamos un poquito porque tenemos algunos problemas en la señal. Pero bueno, gracias a Dios que ya estamos en directo. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor a todos ustedes, hermanos que nos están mirando por Facebook. Y bueno, gracias al Señor por todas las cosas. Vamos a ver qué palabra nos da el Señor en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a orar. Saludo a todos los amigos, a todos los hermanos. Mañana estamos en la radio. Mañana es jueves. El viernes estamos en la radio y de 10 a 11 de la mañana, hermano. Usted también puede suscribirse a nuestra página, ¿no? La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, puede suscribirse y puede también compartir de esa manera los programas que nosotros hacemos con otros hermanos que usted tiene en su Facebook. El Señor bendiga grandemente. Señor, estoy delante de tu presencia juntamente con mi hermano Rodolfo, Señor, para poder hablar de tu palabra. Señor, bendícenos, ayúdanos, Señor, a que tu palabra en esta noche, Señor, sea la palabra que muchas almas, Señor, están esperando. Padre amado, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Vamos a leer una porción a ver dónde el Señor nos da. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en el libro en el Nuevo Testamento, hermanos. En la epístola del apóstol Pablo. Vamos a leer en el en el capítulo 6, versículo 12. Este tema creo que ya lo hablamos muchas veces, pero bueno, es muy bueno que lo repasemos un poquito, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y dice, en el capítulo 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Gloria al nombre del Señor. Y dijimos, Primera de Corintios 6, versículo 12. 6, 12. Primera de Corintios 6, 12. Primera de Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de nada. ¿Vio? Gloria al nombre de Dios. Y acá hay una expresión diferente, ¿vio? Estoy leyendo la versión 1569 y también estoy leyendo la versión 1960. Y entonces parecería que de alguna manera la versión 1960 clarifica la de 1569, pero muchas veces no es así. No, gloria al nombre del Señor. A veces cuando nos encontramos con estas traducciones, nosotros cuanto más añeja sea la traducción es mejor, es mucho mejor. Nosotros tenemos que entender el lenguaje antiguo, ¿no? Y darle la correcta interpretación de lo que el apóstol Pablo siempre nos enseña. Y ahí en el capítulo 10, versículo 23, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Gloria al nombre del Señor. Es decir que yo puedo hacer lo que yo quiero, por así decirlo. Todo me es lícito. Todo de alguna manera yo puedo hacer, porque ahora yo soy un hombre libre.
y usted también es una hermana libre en Cristo, ¿no? Entonces, tenemos que leer un poco el contexto de lo que venimos hablando. Porque acá está hablando contra la idolatría, Pablo, ¿no? Y en el capítulo 10 dice, de Primera de Corintios 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, o la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, que no nos codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean honradores de ídolos como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas le acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, en quienes los fines de los siglos han parado. Gloria al nombre del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, más fiel es Dios, que no dejará de ser tentado más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un cuerpo. Mirá, a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no corría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos hacerlo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Y entonces ahí dice Pablo, no todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica, ¿no? Entonces, esto de compartir muchas veces con aquellos que no edifican, eso hace que otro pueda ser dañado. No solamente yo puedo ser dañado cuando yo participo de algo que no me conviene, sino que otros pueden ser dañados también. Porque Pablo dice en el 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Nosotros tenemos que buscar el bien del otro. Entonces, ¿cómo buscamos el bien del otro? No participando en aquellas cosas que al otro le puede perjudicar, no que al otro le puede dañar. No, porque todo me es lícito, mas todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y acá está hablando de la edificación. No, porque nosotros estamos edificando, ¿no?, el cuerpo de Cristo. Entonces, yo puedo participar de muchas cosas, pero yo tengo que ver antes que si yo participo, el otro no sea dañado, que la otra persona no sea perjudicada, porque ninguno busca su propio bien sino el del otro, ¿no? Y dice que no todo conviene. Ahí en el capítulo 6:12 de Romanos, de Primera de Corintios, si usted me quiere acompañar, 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de nada. ¿Vio? Es decir, que nosotros podemos hacer como nosotros sentimos, ¿no? Porque cada uno es responsable de su propia vida, pero tenemos que ver en cuanto al espíritu de Cristo, el espíritu de la iglesia. El espíritu del vencedor no busca
el bien propio, sino que dice que buscamos el bien del otro. Ahora, ¿cómo buscamos el bien del otro? Bueno, no participando de aquellas cosas que le hacen el mal al otro. ¿No? Por ejemplo, yo tengo libertad para tomar un vaso de vino en las comidas, pero si hay un hermano que salió del vicio del vicio de la bebida, entonces si yo participo, entonces perjudico a ese hermano, porque él me ve a mí participar, ¿no?, del vino, entonces él ve que él también puede participar del vino y entonces yo le hago daño al hermano. Pero cuando yo, teniendo derecho de participar, porque todo me es lícito, puedo participar del vino, pero por mi hermano no voy a participar del vino, de ese vaso de vino, no voy a participar para no dañar la vida del hermano. Entonces eso es edificar. Estoy edificando con el hermano, estoy edificando el cuerpo de Cristo, renunciando a mi libertad, porque dice todo me es lícito, ¿no? ¿Se entiende, no? Y así como nosotros podemos, si queremos, podemos tener conductas que de alguna manera a mí no me hacen daño, o puedo tener pensamientos y puedo hacer cosas que a mí no me hacen daño, pero resulta que al otro hermano sí le hace daño. Entonces, antes de hacer algo, yo tengo que ver en el bienestar del otro. Eso es la nueva creación, ¿vio? Es el nuevo hombre. La vida de Dios siempre piensa en el otro, ¿no? En hacerle bien al otro, ¿no? En hacerle bien no es darle solamente a lo que él necesita en cuanto a la ropa, al alimento, a la casa, sino hacerle bien al otro es llevándolo al otro a manifestar la misma vida que yo manifiesto, a no darle un mal ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo derecho de defenderme, pero yo dejo el juicio a Dios. Tengo derecho de defenderme, pero si yo me defiendo, entonces el hermano que me ve a mí defendiéndome, entonces con mis manos, por ejemplo, o con un palo, o con verborragia, con palabras, entonces él va a imitarme a mí en mi actitud, ¿no? Y el hermano va a proceder con más violencia que yo, ¿no? Porque él va a tratar de defender mi causa por cuanto yo soy el pastor y el hermano ve que le están agrediendo al pastor y entonces ve que el pastor se defiende, entonces él trata de defenderlo también. Bueno, entonces es un lío. Entonces, para no ser tropiezo para mi hermano, en vez de defenderme yo, le dejo que el Señor me defienda, que el Señor defienda mi causa. Y entonces de esa manera yo lo edifico al hermano, lo edifico a él y edifico la iglesia con un espíritu manso, con un espíritu humilde. Se da a entender, ¿no? Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, dice. Mas no todas no convienen. Hay cosas que no convienen hacer. Si bien todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo conviene. Entonces yo, con la inteligencia que me da la palabra de Dios, con la sabiduría que me da el Espíritu Santo, yo tengo que ver lo que me conviene. ¿Entiende? Lo que me conviene, lo que le conviene a la iglesia, lo que le conviene a mi familia, lo que le conviene a mi esposa, a mis hijos. Yo tengo que buscar la edificación de mi hogar. Si yo no edifico primeramente mi hogar, ¿cómo voy a edificar la iglesia del Señor? Bueno, entonces veo lo que me conviene. ¿Qué le conviene a mi casa, a mi hogar, a mi familia? Entonces yo tengo que ir en ese sentido. Voy a hacer lo que conviene, lo que es lícito, lo que es permitido, más yo no me meteré debajo de la potestad de nada. Entonces Pablo, hablando de la idolatría, dice: la vianda es para el vientre y el vientre es para las viandas, pero a él y a ella deshacerá Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera, lejos sea de mí.
Entonces fíjese que acá ya el apóstol Pablo está cambiando un poco la dirección de su enseñanza y de ahora nos está, de la edificación, ¿no? Nos está llevando a nosotros a la santificación de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces Él nos hace ver que el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, ¿no? Ahora vemos que cuando nosotros hacemos lo que todo, porque todo me es lícito, pero no todo conviene, pero cuando todo me es lícito, yo tengo que pensar que estoy dañando a otro. Si me es lícito, yo hago lo que yo quiero, hago lo que yo siento, no, eso hago yo, pero no me estoy dando cuenta que estoy perjudicando a otro, ¿no? Porque estamos hablando de la edificación por medio de nuestro cuerpo humano, y el cuerpo humano del hermano. Entonces, ¿a quién perjudico yo cuando hago todo lo que me es lícito? ¿No? ¿A quién perjudico? Y perjudico al Señor. ¿Por qué? Porque si yo hago todo lo que me es lícito, si yo hago todo lo que me es lícito, entonces lo que yo quiero hacer, lo que yo puedo hacer, y no pienso en la edificación y no pienso en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en ese hacer todo lo que me es lícito, yo puedo de alguna manera impedir que el Señor siga edificando la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una cosa que no me es lícita, ¿no? O que no me conviene hacer, porque nosotros tenemos que ver lo que nos conviene hacer. ¿Vio? Todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, mas no todas las cosas convienen. Todo me es permitido a mí, y a usted también. Yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Muchas veces dicen así los hermanos y tienen razón. Pero ¿qué pasa? Pero no todo conviene. Entonces yo tengo que ver, antes de hacer algo, yo tengo que ver de no dañar al otro. Y el otro es el Señor Jesucristo. Porque si mi conducta no es para edificación del cuerpo de Cristo, entonces estoy dañando el cuerpo de Cristo y estoy dañando a Cristo, la cabeza del cuerpo. Entonces, todo me es lícito, mas no todo conviene, dice Acabe, mas no todo conviene. Gloria al nombre del Señor. Y ahí ya leímos ahí en el capítulo 6:12 de Primera de Corintios que estábamos leyendo. No todo conviene. Bueno, entonces yo tengo que buscar a través de mi vida tengo que entender que todo me es lícito, pero yo tengo que buscar más todo lo que conviene hacer. ¿Qué es lo que conviene? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que edifica? ¿Qué es lo que edifica la iglesia? ¿Qué es lo que edifica a mi hermana, a mi hermano? Para que él, de ser una niña, un niño en Cristo, él pueda llegar a ser un hombre espiritual. ¿Qué es lo que lo edifica a él? Entonces yo tengo que ver que ahora yo soy una persona entendida en la palabra y que ahora yo tengo que no hacer todo lo que me es lícito, sino que tengo que hacer todo lo que conviene, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué conviene? Conviene que yo entienda que mi cuerpo, no es para fornicación. Este cuerpo no es para fornicación. Ahora, en cuanto a la fornicación, ¿con quién fornico yo? Y yo no fornico con nadie, decimos nosotros. Yo tengo mi relación con mi esposa nada más, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos comunión con el mundo o tenemos comunión con la carne, también estamos fornicando. Eso es una fornicación. Porque con el único que tenemos que tener comunión nosotros es con el Espíritu, no con la carne y con el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque eso conviene. Ahora, si yo tengo comunión con el mundo o con la carne, eso no conviene, aunque yo tengo libertad para tener esa comunión. ¿No? Yo puedo hacer, pero eso no edifica. No edifica, entonces yo tengo que buscar lo que conviene, tengo que buscar lo que edifica la iglesia, lo que edifica a mi hermana, lo que edifica a mi hermano, eso tengo que buscar yo, no lo que me es lícito. Muchos hermanos yerran porque dice, yo puedo hacer lo que yo quiero.
y entonces ellos gobiernan su propia vida. Porque cuando usted dice yo hago lo que yo quiero, entonces ya el Señor no lo gobierna a usted, ya se gobierna usted a sí mismo. Pero cuando el Señor lo gobierna a usted, entonces nosotros ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere es lo que me es lícito hacer. ¿Por qué? Porque la guía del Señor me va a llevar a edificar la iglesia y a edificar a mi hermana, a mi hermano, a mis hijos, mi hogar, todo. Si yo me dejo guiar y conducir por el Señor. Pero ahora, Pablo nos habla del cuerpo, ¿no? El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo, fíjese usted. El Señor es para el cuerpo. Y bueno, y ahí está como lo podemos ver a través de la relación en el matrimonio. ¿Yo? Porque dice acá en el 26, perdón hermano, me perdí el versículo, ya lo voy a encontrar. Entonces nosotros vemos que lo que a nosotros nos conviene no siempre es lo que me es lícito, sino que tenemos que ver que nosotros ahora tenemos un cuerpo que no es para fornicación, sino que es para el Señor. ¿Vio? Es para el Señor el cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Y eso es maravilloso poder entender nosotros estas cosas, ¿no? En el Efesios 5:23, ese es el versículo que estaba buscando, y entonces dice la palabra del Señor: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado de Cristo, perdón, me estoy leyendo mal el versículo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Él es lo que le da la vida al cuerpo. Entonces, si el cuerpo es de Cristo, Cristo le da vida al cuerpo. Entonces ya tengo que considerar que mi cuerpo no es para fornicación, sino que es para manifestar la vida de Cristo, ¿no? Y eso conviene. ¿Conviene que la vida de Cristo se manifieste en mi cuerpo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque con esa vida edificamos la iglesia. Pero no solamente que con esa vida edificamos la iglesia, sino con esa vida edificamos nuestros hogares, nuestra familia, edificamos la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra esposa, ¿no? Edificamos nosotros con la vida de Dios. Nosotros no podemos edificar, aunque me es lícito, si yo quiero edificar mi hogar con mi vida, no con mi inteligencia, como con mi capacidad, yo puedo hacerlo, pero no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque es tropiezo, eso no edifica. Porque cuando nosotros usamos nuestra propia vida para edificar, lo único que se termina destruyendo todo. Por eso nosotros negamos nuestra vida. No queremos que nuestra vida humana, la vida que hemos recibido de Adán, se manifieste a través de nuestro cuerpo mortal. Sino que nosotros lo que queremos es que a través de nuestro cuerpo mortal se manifieste la vida de Dios, la vida de Jesucristo. Parece que los corintios aquí tenían un problema con el cuerpo. Entonces, fíjese lo que dice en el versículo 23, 5:23 de Efesios, que ya lo leímos, ¿no? Que el que le da vida al cuerpo es el Señor. ¿Vio? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da vida al cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué le conviene a la iglesia? A la iglesia le conviene estar sujeta a Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. Bueno, entonces, ¿conviene o no conviene estar sujeto? Conviene, sí, pero yo si no quiero estar sujeta, no, si usted no quiere estar sujeta, no esté sujeta. Pero eso no edifica. Si usted no quiere obedecer, tiene derecho, no obedezca, pero eso no edifica su vida, no edifica su hogar, no edifica su comunión con Dios, no edifica. Eso es tropiezo. Por eso el Señor ahí en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice.
No busquemos nuestro bien, sino el del otro. Ahora, ¿hasta cuándo? Bueno, nosotros tenemos que ver que tenemos que ser de bendición para al otro hermano, pero en las cosas espirituales. Porque por más que nosotros le demos lo material a un hermano, a una hermana, le demos lo material, si él no aprovecha lo espiritual, lo material no le va a servir, no le va a durar. Porque primero está lo espiritual ahora. Ahora está lo espiritual en nosotros. Antes estaba lo natural, pero ahora no está lo natural, ahora está lo espiritual. Y si un hermano no aprovecha lo espiritual, ¿de qué le vale lo material? No le vale de nada. Por eso, rendirse a la vida espiritual, rendirse al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que está en él, es lo mejor que hay para ese hermano, para esa hermana. Eso edifica. Bueno, entonces dice el apóstol Pablo, ninguno busque su propio bien, dice, ¿vio? Ninguno busque su propio bien, alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que ver esto, tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar el bien del otro, eso ya lo hemos visto. Gloria al nombre del Señor. Y acá cuando Pablo habla sobre la fornicación del cuerpo, sino que el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Vio? Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues el miembro de Cristo y lo haré miembro de una ramera, lejos sea. La ramera no solamente es la mujer que cobra por una satisfacción. La ramera también es el mundo. El mundo es como una ramera. ¿Vio? Y nosotros, las religiones paganas, son rameras, la idolatría es una ramera, todo eso son rameras y nosotros no podemos tener relación con una ramera. Bueno, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Nosotros ahora somos un espíritu con el Señor. Entonces, todo conviene. Y entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Cuál es el peligro de que nosotros ahora todo me es lícito? ¿Cuál es el peligro de todo me es lícito? El peligro es la fornicación. Porque yo digo, bueno, todo me es lícito, entonces me voy a fornicar. Bueno, porque es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y por eso Pablo dice en el 18, huí de la fornicación. Huí de la fornicación. Nosotros no tenemos que fornicar ni con la carne, ni con el mundo, ni con el diablo. No podemos fornicar con nadie porque nuestra comunión es con el Señor. Con Él tenemos comunión. Dice, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Vio? Entonces, acá está hablando de la homosexualidad, ¿no? Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es casi lo mismo. Por eso, ahí en el Romano capítulo 1, en el versículo 24, dice así la palabra del Señor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que contaminaron su cuerpo entre sí mismos. ¿No? Y ahí está. Cuando se entregaron a la fornicación. ¿Y cuál fue la degradación? Se echaron hombres con hombres, ¿no? Porque ya perdieron el gusto por las mujeres, entonces hombres con hombres. Y eso es una fornicación, pero el cuerpo no es para eso, dice, sino que el cuerpo es del Señor. El cuerpo es para el Señor, es para la morada del Espíritu Santo, ¿no? Y dice que el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Entonces fíjese, ¿qué son las cosas que convienen? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos convienen? Las cosas que a nosotros nos convienen son las cosas que nos edifican, o que edifican a nuestro hermano, a nuestra hermana, que edifican a la iglesia, que edifican a una sociedad que es conforme al deseo y al anhelo del corazón de Dios. Eso nos conviene a nosotros. A nosotros nos conviene la justicia o la injusticia.
A nosotros nos conviene la justicia. Ahora al ladrón, al mentiroso, al hipócrita, ¿a qué le conviene? A él le conviene la injusticia, porque él mismo está viviendo injustamente. Entonces le conviene la injusticia, porque si llega a aparecer la justicia lo va a condenar a él. Y entonces nosotros, ¿qué nos conviene? ¿La santidad o nos conviene vivir en la carne, en los deseos? No, nos conviene la santidad. ¿Por qué nos conviene la santidad a nosotros? Porque nosotros tenemos una vida santa, tenemos nosotros la única manera en que nosotros podemos tener una comunión y relación con Dios es a través de la santidad. Pero aquel que anda en pecado, ¿le conviene la santidad? No le conviene. Le conviene, sí, pero en cierta forma él no la busca la santidad, porque él vive en el pecado y se goza en el pecado. Entonces, no, déjenme endichar a mí con la santidad, déjenme endichar con las cosas de la iglesia, y siempre hablando de esas cosas, y no rechaza él lo que le es bueno para él. Bueno, pero ahora nosotros tenemos que ver lo que es bueno para nosotros. No todo me es lícito, no, pero no todo conviene. Entonces yo tengo que buscar lo que me conviene. La iglesia tiene que buscar lo que le conviene a ella. ¿Qué nos conviene a nosotros? A nosotros nos conviene que la voluntad agradable y perfecta de Dios se cumpla en nosotros. Eso nos conviene a nosotros. A nosotros nos conviene vivir una vida de oración. Nos conviene leer la palabra de Dios. Nos conviene obedecer a Dios en todo, porque tenemos enseñanza para vivir en la iglesia y tenemos enseñanza para vivir en nuestras casas. Tenemos enseñanza para vivir en medio de la sociedad perversa, maligna como la que está hoy. Tenemos enseñanza para los estudiantes, tenemos enseñanza para los que van a la facultad, tenemos enseñanza para las madres, para los padres, para los esposos, para las esposas, para los hijos. Hay enseñanza para todo. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? La enseñanza que Dios nos da para que nosotros podamos manifestar una vida no que hemos recibido, o no nos conviene la enseñanza. Nos conviene la enseñanza. Nos conviene estar en este momento escuchando la palabra de Dios. Nos conviene. ¿Por qué? Porque esta palabra que nosotros escuchamos nos va a llevar a nosotros a obtener un mayor entendimiento, a un mayor conocimiento, y eso me va a capacitar a mí para ir en contra de todo aquello que va en contra de Dios mismo. Dios quiere que nosotros seamos personas que hagamos bien al otro, ¿no? En la medida que podamos hacerlo, en la medida que Él lo decida. Si esa persona decide seguir el consejo, nosotros le tenemos que dar el buen consejo y el buen ejemplo para que esa persona salga adelante. No, para eso estamos nosotros, estamos para para ayudarlo, pero con el buen ejemplo y el buen consejo de la palabra de Dios. Eso a veces fracasamos, ¿vio? A veces fracasamos, pero fracasamos porque nosotros mismos queremos fracasar. Entonces, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y si esto era alguno, si nosotros éramos así, si esto erais alguno, más ya habéis sido lavados, más ya habéis sido santificados, más ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y después habla, después de que nos da esa iluminación de lo que nosotros hemos sido hechos, entonces nos dice: todas las cosas me son lícitas. Después. No todas las cosas, porque ¿cuándo me son lícitas todas las cosas? ¿No? Cuando yo fui santificado, cuando yo fui justificado, cuando yo fui lavado, entonces todas las cosas me son lícitas. Ahora depende de mí hacer lo bueno o hacer lo que es justo o hacer lo que es injusto. Pero ya el Señor nos dio una base para que nosotros decidamos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, dice. No todas convienen.
¿Entiende, hermano? Por eso nosotros cada día nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir siempre pensando en lo que edifica. ¿Qué edifica? Y entonces vamos a lo que decía un hermano que tenía conocimiento de la Escritura, decía, en la relación entre dos personas, lo más importante no es el amor, sino es el respeto mutuo, el respetarse el uno al otro. A veces el amor, a veces nos amamos, pero nos golpeamos también. A veces nos amamos, pero tenemos cada discusión. Pero cuando uno tiene un respeto por la persona, porque el amor y el respeto van juntos, entonces eso edifica el hogar, edifica la iglesia. Y de esto ya hablamos demasiado, demasiado. Por eso, hermanos amados, hermana amada, nosotros tenemos que entender estas cosas para no ser aquellos que ponemos tropiezo en la edificación de la iglesia, en la edificación de la iglesia local, en la edificación del hermano que tenemos a nuestro lado. Tenemos que ver lo que nos conviene hacer, ¿no? Nosotros nos conviene, porque siempre está la posibilidad de hacer aquello que no nos conviene. Pero nosotros, para poder hacer lo que nos conviene, nosotros tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a ir llevando y va produciendo en nosotros el querer como el hacer. Ahora, si nosotros no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, por más que sepamos lo que es bueno, vamos a terminar a hacer lo que es malo. Porque nosotros conocemos lo que es bueno, pero sin embargo hacemos lo que es malo. ¿Por qué hacemos lo que es malo? Porque hacer el bien no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Necesitamos de su poder. Y para tener comunión con el Espíritu Santo, yo tengo que tener comunión con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Para tener comunión con el Espíritu Santo, yo tengo que ser sincero, tengo que ser un hombre verdadero, que cree realmente en lo que Dios dice. ¿Entiende, hermano? Por eso, qué maravilloso poder entender todas estas cosas. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano, hermana. Que usted pueda entender qué es lo que conviene. ¿Qué es lo que conviene a su vida? ¿No? ¿Desobedecer? ¿Le conviene desobedecer la palabra de Dios? ¿Le conviene desobedecer la dirección que Dios le va dando? ¿Le conviene no orar? ¿Le conviene no congregarse en la iglesia cuando usted tiene tiempo para hacerlo? ¿Le conviene a usted darle lugar a los deseos de la carne, a las concupiscencias de la carne? ¿Le conviene eso? Entonces usted vea. Pero no todo edifica, dice, no todo edifica. Entonces tenemos la palabra que nos edifica. La palabra. Entonces eso me conviene. Entonces tengo la oración que me edifica. Edifica una vida de comunión con el Señor, con mi hermana, con mi hermano. Por eso, hermanos amados, que en esta noche usted pueda meditar en lo que a usted le conviene. Pero sobre todo en lo que le conviene al otro. Y el otro no solamente es el hermano, no solamente la hermana, no solamente es el esposo, no solamente son los hijos, el otro es el Señor Jesucristo. ¿No? ¿Qué le conviene al Señor? Que yo me entregue al 100%, que yo viva la vida que Él me da. ¿Le conviene al Señor eso? Por supuesto que le conviene, porque de esa manera Él puede edificar el cuerpo. El Señor le bendiga grandemente, hermano. Les abrazo en el amor del Señor. Mañana vamos a estar a la misma hora, de 7 a 8 de la tarde. Hoy nos atrasamos un poquito. Vamos a estar mañana nuevamente con la palabra del Señor. Les mando un fuerte abrazo. ¿Qué le parece si hacemos una oración antes de despedirnos? Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradecido por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Señor, gracias, Señor, y ojalá, Señor, podamos siempre buscar lo que nos edifica, ¿no? Aquella cosa porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos edificar nuestra casa espiritual con madera, heno y hojarasca, pero también podemos edificarla con oro, piedras preciosas y plata. Entonces, que nosotros podamos ser inteligentes, ¿no? Y recurrir a tu Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él provea los materiales más costosos para la edificación. Señor, bendice a las hermanas, a los hermanos, bendice a nuestro hermano César, bendice, te damos gracias por el hermano Martín, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro hermano ha sido negativo en su
análisis que tuvo sobre el coronavirus, le dio negativo y le estamos muy contentos por Martín, por su esposa, por su familia. Señor, bendice, Señor, la vida de mi hermano Rodolfo, le bendice a su familia, bendice a Jacinto, bendice a Gustavo, bendice a mi hermana Celina, Señor. Que tú puedas bendecir grandemente, que ellos puedan ser salvos para el día venidero, que ellos puedan, Señor, alcanzar la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por todos los hermanos y hermanas de la congregación, te pido por mi hija, te pido por mis hijos, Señor, que tú estés bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Mañana de 7 a 8 estamos nuevamente comunicándonos. La gracia sea con todos ustedes, hermanos.